Casi buenas noches ya, ¿no? Más que buenas tardes, aunque por la hora sería buenas tardes, pero como estamos en invierno y se nos hace tan prontito de noche, buenas noches. Volvemos a La Diana, ese espacio abierto para todos los zamoranos. Este primer programa, o así lo llamamos, o tertulia, del año 2025, lo hemos querido enfocar hacia un tema que creemos que es muy importante, aunque muchas veces la ciudadanía pues no lo entiende muy bien, que es aquello tan amplio que es la economía, ¿no? La economía es a veces muy difícil de comprender, sobre todo cuando hablan personas de una manera muy técnica, pero la economía es vital para cualquier sociedad, y creemos que era importante tocar este asunto porque siempre en los inicios de los años, ¿no? En enero, la cuesta de enero, siempre se habla mucho de economía, de esos problemas que puede haber, y luego habíamos vaticinado un poco que iba a haber mucha revuelta en el plano económico a nivel geopolítico, o sea, a nivel internacional. Teníamos las elecciones de Estados Unidos, estamos con el tema de Mercosur, que lo hemos estado hablando hace nada, y dijimos, pues vamos a traer un economista, ¿no?, aquí a La Diana, para que nos exponga sus puntos de vista y nos haga entender un poquito más ese mundo que es su campo, que es el de la economía. Está con nosotros Raúl Zurrón, él es economista, también es auditor de empresas, asesora a muchas empresas pues para que puedan realizar mejor su trabajo, incluso emprender. Según he leído, también has participado en muchas tertulias, muchos coloquios. Además, también eres tesorero del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Correcto. Eso ya nos explicarás por qué esa distribución, y eres representante de Zamora en este colegio profesional. Así que nada, un aplauso para Raúl. Gracias. Darle las gracias por participar, y bueno, vamos a empezar a hacerle preguntas, que es a lo que hemos venido, pero antes de entrar a lo mejor en el meollo de la cuestión, yo quiero siempre romper el hielo un poco con los invitados que tenemos, porque estas tertulias y estos coloquios no queremos que sean encorsetados, queremos, pues lo que hemos hablado, es algo dinámico, y siempre hago un par de preguntas un poco más, esto no lo sabías, pero un poco más cotidianas, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, por ejemplo, para conocerte un poco más, un libro, una película que te haya marcado, algo que te guste, para conocer un poco más a Raúl. Una película, Seven. Seven. Sí. Peliculón, muy buena. Sí. Y un libro, seguramente, El niño del pijama de rayas. Sí, esas dos, te diría. Así, pero seguramente si me lo hubiera pensado, igual iba por otro lado. La idea era eso, pillarte un poco. Pero así lo que me viene a la cabeza, directamente eso, sí. Muy bien. Otra pregunta que te voy a hacer. De fútbol. De fútbol, ¿no? Que al final a lo mejor acabamos de discutir. No. Cuéntame. De una dedicación. Tú te dedicas a la economía. Supongo que es tu vocación, porque para dedicarse a la economía hay que tener vocación, desde luego. Pero si no te hubieras dedicado a la economía, ¿cuál hubiera sido tu otra opción? Pues seguramente, pues igual la educación, la formación de... Sí, me gustan mucho los jóvenes y los niños, y seguramente hubiera sido la educación. El campo didáctico me atrae, sí, y creo que es muy importante en nuestra sociedad, o sea que seguramente hubiera ido por ahí. Puede ser, no lo sé, claro, ya sabes, la vida te va llevando. Eso es muy pero bueno. Realmente sí que es verdad que soy economista por vocación, y bueno, y porque seguramente he vivido el emprendimiento y esa necesidad de esa capacidad de esfuerzo en mi familia, y esos son valores que los tienes ahí y van saliendo de alguna manera. Está muy bien que digas eso de hacer didáctica, porque con la economía hay que hacer mucha. Sí, mucha, es verdad. Sí, es una ciencia social, como tú has dicho, sí, que intenta explicar el tema de los dineros y cómo nos relacionamos los seres humanos en ese campo. Y bueno, tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de psicología y de sociología, y bueno,
es un campo y bueno, en fin, que muy bonito, muy abierto y con muchas interpretaciones. Seguramente podamos explicar cosas inexplicables y no tengamos explicación para cosas muy razonables, siempre lo digo, o sea que bueno, en fin, todos aprendemos todos los días de lo que leemos y de lo que vemos. Y por ahí, una última pregunta, un consejo que te hayan dado, que te haya marcado, que hayas dicho, este consejo sí me ha servido para mi vida profesional, bueno, para tu vida en general. Pues yo creo que la cultura de la meritocracia, yo creo que la cultura del esfuerzo no la debemos de abandonar nunca y creo que es lo mejor que le podemos transmitir a nuestros hijos, sí, a nuestros descendientes. Eso no lo debemos de perder. Yo creo que ahora más o menos ya vamos viendo cómo es Raúl, que eso es importante también para comenzar a entrar en temas de actualidad. Hoy ha ocurrido una cosa que yo creo que sí, va a marcar mucho los próximos meses en todo el territorio español, en todo el Estado, que es esa ley ómnibus, que le llaman, donde iba un paquete de medidas, ¿no?, que el gobierno de España quería llevar a cabo y bueno, uno de los socios más allegados que siempre ha tenido el apoyo, que es Junts per Catalunya, ¿no?, pues junto al Partido Popular y Vox han tumbado este Real Decreto y tiene unas consecuencias. Y sobre todo yo he apuntado dos, de todo ese batiburrillo que hay dentro de ese Real Decreto, pero dos consecuencias bastante importantes que va a marcar los próximos meses. Y quería preguntarte sobre el tema de los bonos de transporte y la anunciada subida de pensiones, ¿no?, claro, de los jubilados. Sí, y una tercera muy importante también, que es la vuelta al salario mínimo interprofesional de 2023. Esa es otra derivada importante en echar abajo esta ley. Bueno, yo creo que es fruto de este caos político en el que estamos inmersos, si me permite la expresión. No sé, yo creo que hoy el representante sin entrar en connotaciones políticas, que no es mi trabajo, sino intentar dar datos objetivos, pero el representante de Junts ha dicho una cosa en catalán, pero se le ha entendido muy bien, porque como lo traducen, y pagamos todos a los traductores, ¿verdad? Ha dicho que el gobierno piensa que está gobernando con una mayoría absoluta y que ha ganado las elecciones y ni las ha ganado ni tiene mayoría absoluta con sus votos, con sus diputados. Entonces, pues claro, las consecuencias de eso pues es lo que estamos viendo. Es una pena que nuestro país no tenga una ley de presupuestos en vigor y también es una pena que en este caso pues los partidos que están en la oposición no entiendan la política de una manera responsable y entiendan que este tipo de medidas son medidas sociales muy importantes y que no se debería de jugar con ellas, pero estamos viendo que el chantaje es absoluto de un lado y de otro, es recíproco. Entonces, bueno, yo creo que es una muestra de la irresponsabilidad de nuestros políticos, tanto de un lado como de otro. Totalmente de acuerdo. Nosotros somos, como ya te explicaba antes, pues somos una formación política, al final también nos tenemos que regir bajo esa figura jurídica, ¿no? Pero bueno, muchas veces nosotros decimos, somos una formación más social, quizá, ¿no?, que quiere pues tirar de Zamora para adelante y de hecho pues es muy transversal. La gente que forma Zamora así, pues somos personas ideológicamente probablemente con un espacio muy abierto. Ajá. Nuestro espectro es bastante amplio, pero siempre intentamos buscar la moderación, buscar el centro, buscar aunar opiniones. Por ejemplo, el otro día teníamos un debate sobre la estación de autobuses, que es algo muy simple, que no es mucho dinero en comparación a lo que se pueda invertir a nivel estatal, ¿no? Y bueno, pues el Partido Popular que sí es de la gestión del ayuntamiento, el PSOE diciendo que sí tiene que ser la Junta. Al final, quienes están perjudicados con una estación de autobuses, pues probablemente que 30 años no se ha hecho nada con ella, pues el perjudicado, Los usuarios. el ciudadano.
Y entonces nosotros creemos que lo que acabas de decir es fruto de ese tipo de políticas Claro. que hoy día se están llevando a cabo. Y el tema ahora que nos sugiere con los bonos de transporte, o Claro. sea, sabemos que en Zamora hay muchísima gente que viaja a Claro. Madrid a trabajar y se va a incrementar en algunos casos hasta el triple el coste de su billete de tren a Madrid. ¿Cómo van a soportar esta carga? ¿Cómo van Sí. a conseguir ir a trabajar? Que estamos hablando que no es personas que van a ningún tipo de ocio, que están yendo a ganarse la vida. Sí, Eloy, y la revalorización de las pensiones, nuestra provincia tan envejecida, que luego hablaremos en el tema de la fiscalidad diferenciada, pues es muy sensible también a esa situación. La reducción del salario mínimo interprofesional, el salario mínimo interprofesional es un referente para muchos conceptos, pues para la fijación de los convenios colectivos, para ayudas, para muchísimas situaciones que tienen sus derivadas. Entonces, desde luego, que yo creo que es un asunto en el que no debía de utilizarse el chantaje político, como he dicho, sino que deberíamos de ser responsables. Y yo creo que no pasa nada porque dos partidos completamente opuestos voten a favor de algo que es bueno para los ciudadanos. Creo que hay algún precedente, pocos en nuestro país, pero hay alguno, y hay cuestiones que no debían de entrar en esa discusión. Pero bueno, irresponsabilidad, yo creo que es la palabra que lo define. Yo también lo creo, y tampoco son tan distantes en el espectro a veces ideológico, porque a lo mejor en el discurso sí escenifican, Ya, ¿no?, una sí. distancia muy grande, pero luego hemos visto que cuando han gobernado, ¿no?, cuando han estado un presidente del gobierno de un color o de otro, tampoco, hombre, ha habido diferencias, ¿no?, pero tampoco ha habido grandes diferencias, como por ejemplo puede pasar ahora mismo con Argentina, ¿no?, que hay una ruptura prácticamente extrema con lo que estaba antes. Pero nosotros cuando en España, cuando se ha cambiado de un gobierno a otro, tampoco ha habido unas variaciones tan extremas. Quiero decir, yo creo que una llamada de teléfono, ¿verdad?, no sé si la tendría que hacer el presidente del gobierno o el jefe de la oposición, ¿no?, pero una llamada de teléfono y decir vamos a sentarnos y a ver qué hacemos con los bonos de transporte, qué hacemos con las pensiones o qué hacemos con el salario mínimo interprofesional, yo creo que era necesario, ¿no?, y no llevarnos a esto. Pero ahora nos queda un tiempo, yo creo que de incertidumbre, y vamos a ver casos preocupantes. Sí, Casos preocupantes sí, de personas sí. que lo van a pasar verdaderamente mal. Sí, es cierto, eso afecta a la economía. En el momento en el que pues, el poder adquisitivo de los ciudadanos, año a año, el IPC es la losa que tenemos encima. Este año cerramos con un 2,8 de IPC. Es verdad que se ha moderado mucho con respecto a los últimos ejercicios, pero bueno, esa pérdida de poder adquisitivo, si la sumamos a la reducción de las pensiones o del salario mínimo interprofesional, pues eso hace que al final, de alguna manera, la gente tenga menos renta disponible, consuma menos y bueno, y que de alguna manera la riqueza del país, que es nuestro Producto Interior Bruto, pues se vea afectado, que es algo importante. Cuando hablamos del crecimiento del país, que también ha habido comentarios en la última semana de nuestro presidente sobre la marcha de la economía, y que es cierto que hay datos macroeconómicos buenos como es el crecimiento, pero es cierto que hay que ahondar en esos y hay que explicar, ¿no?, y hay que hacer un poco de pedagogía. El Producto Interior Bruto está compuesto por el consumo de las familias y de las empresas, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas o la diferencia entre exportaciones y importaciones. Pero hay un concepto que acabo de decir, que es el gasto público, que en los últimos años se ha incrementado de forma desproporcionada. Eso está haciendo que nuestro Producto Interior Bruto esté en una situación buena, porque uno de los sumandos, que es el gasto público, se está incrementando de manera importante, pero claro, es gasto público que nos está afectando al endeudamiento. Nuestro país se está endeudando ya en 1,6 veces nuestro Producto Interior Bruto, y eso al final hace que tengamos que devolver ese dinero dentro de X años
y que nuestra capacidad de reembolso cada vez sea menor, con lo cual quiero decir que detrás de ese incremento del Producto Interior Bruto hay magnitudes que debemos de saber. Lo que sería importante es que creciéramos en consumo, en inversión, en exportaciones, porque son magnitudes que generan riqueza en el país, de alguna manera. Es cierto que el gasto público es muy importante y hay que defenderlo y hay que dar servicio a los ciudadanos, pero es gasto público, no genera riqueza en sí mismo, ¿de acuerdo? Lo puede generar como segunda derivada, tercera derivada, pero eso es importante. Entonces, bueno, es una situación que se debe analizar con detenimiento. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué propuestas harías, muy general, sí, para revertir esta situación? Esto que acabas de comentar, ¿no? Hay un gasto público, hay un endeudamiento. Sí. ¿Qué cosas, qué tecla habría que tocar? ¿Qué crees que habría que tocar? ¿Qué tendríamos que fomentar? ¿Qué reformas? Sí. Supongo que estamos hablando de reformas estatales, quizás esto escapa de la labor muchas veces de un ayuntamiento o una diputación provincial. Quizás es más competencia de una comunidad autónoma o incluso del Estado. Aunque es verdad que los ayuntamientos, luego hablaremos, también pueden... Sí, tienen su margen de maniobra, pero ¿qué... Una, dos reformas, algo? Bueno, a ver, yo creo que hay una fundamental que es el fomento del emprendimiento. Yo haré hincapié también cuando hablemos de la fiscalidad diferenciada. La riqueza se genera en las empresas. Las empresas generan puestos de trabajo, esos puestos de trabajo consumen y eso hace que la rueda siga. Entonces, yo creo que hay que fomentar el emprendimiento y me estoy refiriendo a apoyo a pequeñas y medianas empresas. No estoy hablando de las grandes multinacionales ni de reducción de impuestos para ese tipo de corporaciones, pero creo que, y ya me centro en nuestra provincia, el 98% de nuestro tejido empresarial en España, en Zamora, está compuesto por autoempleo y microempresas, es decir, solo un 2% de nuestras empresas se pueden considerar grandes empresas. De ese 98%, la mitad prácticamente tiene más de 10 empleados y la otra mitad solamente tiene 1 o 2 empleados. Nuestra provincia precisa industrias y empresas intensivas en mano de obra. Nuestros jóvenes están yendo de la provincia, nuestros hijos no tienen un proyecto de vida en Zamora y la única manera de atraer a esos jóvenes es que tengan su trabajo en Zamora. Para eso tenemos que ponerle el camino de plata a las empresas. Entonces yo creo que hay que apoyar a las empresas y en las empresas está la riqueza. Desde luego que luego tenemos que ser, controlar las empresas, que se cumplan con todos los derechos laborales, sociales, que las empresas cumplan con la fiscalidad tal como está contemplada y fomentar que el crecimiento venga por ahí. Yo creo que las cosas vienen por ahí. Fomentar el gasto público pues puede ser bueno en un momento determinado para regenerar un poco la economía, pero eso no genera riqueza. O sea que yo iría por ahí. Y lo enlazo directamente con la fiscalidad diferenciada. Es algo que creo que está ligado intrínsecamente, o sea, tal cual. Pero aumentar ese gasto, lo que dices, este gasto público que a priori nos va a dar unos resultados, como dices, en el PIB, que bueno, pues parece ser que va todo bien, pero como se suele decir, el refrán lo dice, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Claro. Al final esto no es sostenible, ya un punto que... Es cierto que este endeudamiento nos va a relajar un poco ahora con la bajada de tipos de interés. En el momento en que los tipos de interés, que yo creo que ahora tenemos un periodo de 3-4 años de tendencia a la baja, pero en el momento que vuelvan a subir, pues la capacidad de reembolso de nuestro país cada vez va a ser menor. Entonces, bueno, pues es cierto que el incremento de gasto público lleva aparejado un incremento del déficit y ese déficit lleva aparejado un incremento del endeudamiento del país. Es decir, si yo no tengo suficientes ingresos para
cubrir mis gastos, me tengo que endeudar, y si me tengo que endeudar, en algún momento tengo que devolver ese dinero. Está claro. Es muy sencillo. Muy sencillo. O sea que, bueno, en fin, por ahí van las cosas. Yo creo que todos en Zamora, en general, hablas con cualquier ciudadano y esa es la principal preocupación que tiene, el tema del empleo, sobre todo la gente joven. Yo creo que es la mayor preocupación que tenemos en Zamora. Se nos va la gente, que el que emprende también se encuentra con muchas trabas burocráticas, con una presión por lo menos en mi juicio, un poco una presión fiscal un poco grande para el sitio en el que estamos, que por ahí también podremos ir con el tema de la fiscalidad diferenciada, y eso también genera pues un clima muy malo, ¿no? Para que alguien se anime a arriesgar su dinero. Sí. Sí, hay un concepto en economía que es la ultraperiferia económica, que es un concepto así parece muy elocuente, pero habla de eso. Es decir, estamos en una situación, en una provincia que vive esa ultraperiferia, pero esa ultraperiferia lleva consigo una depresión o un aspecto psicológico que hace que la economía se impregne de esa incertidumbre y eso a su vez retroalimente la situación negativa. No sé si me explico, es decir, cuanto la situación sea más complicada, eso hace que haya menos emprendimiento, que no haya emprendimiento hace que no haya jóvenes, que si no hay jóvenes no hay familias, que, en fin, es algo que se retroalimenta. Entonces estamos en una provincia que se da la paradoja que tenemos una abundancia de recursos ociosos, porque hay abundancia de recursos ociosos, sobre todo naturales, y no tenemos demanda para cubrir esos recursos ociosos. Es una paradoja, es decir, tenemos la riqueza, pero no tenemos a la gente que la pueda de alguna manera consumir. Entonces, bueno, pues es una paradoja que debemos de revertir, y también está en nosotros mismos, quiero decir, no debemos solo echar balones fuera, sino que también está en nuestra manera de ser y en nuestra forma de actuar. A veces eso lo criticamos mucho en estas sesiones de tertulias que hacemos, y siempre nos tiramos un poco de las orejas a nosotros mismos, ¿no? Sí, esa autocrítica que tenemos que hacer todos los zamoranos. Somos a veces nos resignamos fácilmente. Sí, es verdad. Y no somos muy reivindicativos a veces. Es cierto. Y bueno, yo creo que... Y un ejemplo es la fiscalidad diferenciada, que es un tema, como tú has dicho, que es transversal, que no debía de tener ningún significado político y que cualquier zamorano que quiera a su provincia y a su ciudad, pues tendría que estar de acuerdo en que es algo importante, fundamental y creo que necesario para nuestra provincia, y ni siquiera nos ponemos de acuerdo en esto, pues es un ejemplo claro. Efectivamente. No vamos a entrar a la fiscalidad diferenciada porque esa la quería dejar justo para el final, para que nos lo expliques bien, que lo entienda la gente, porque eso de fiscalidad diferenciada es una palabra que al final pues a lo mejor no la entendemos, pero luego nos lo va a explicar muy bien Raúl. Pero sí quería, como son temas de actualidad, muy rápido. Efecto Donald Trump. Sí. Aranceles, etcétera. ¿Cómo ves que va a afectar? Yo tengo mi opinión, creo que te la di antes, hablando que Donald Trump es un político que en sus campañas, ¿no? Parece que como que va a hacer muchas cosas, pero luego tampoco parece ser que que se ponga manos a la obra para cumplir todo eso que es tan extremo. Sí. Con esto de los aranceles... Sigue de campaña, además. Él sigue de campaña. Y estará así todos los años también de su gobierno. Entonces, pero si Estados Unidos ahora mismo estableciera una serie de aranceles, se los pone en realidad a la Unión Europea, que es lo que hablábamos, no a España en concreto. Nosotros formamos parte de una entidad supranacional, se llama la Unión Europea, como todos sabemos, y son la Unión Europea es la que marca un poco esas normas internacionales, ¿no? sobre el mercado. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué le podría pasar a Europa? Bueno, a ver, hombre, yo creo que a nadie se nos escapa que nuestros productos serían menos competitivos en el mercado americano. Un producto que ahora valga 100, si se le impone un arancel del 20%, que es de lo que están hablando, entre un 10 y un 20%, significaría que puesto allí
iría con un sobrecoste del 20%. Si nuestras empresas quieren vender queso, vino y todo lo que tradicionalmente vendemos, que tiene un porcentaje importante el mercado americano en las exportaciones zamoranas, significa que o bajamos precios para intentar llegar con el mismo precio final. Si bajamos precios perdemos margen y nuestras empresas lo pueden notar, lo pueden sufrir, y si mantenemos el precio con el arancel, pues seremos menos competitivos en el mercado internacional. Esa es la derivada más clara. Si somos menos competitivos, pues nuestras empresas tendrán menos beneficios, menos márgenes, y los empresarios, cuando no ganan lo que creen que tienen que ganar, pues seguramente empiezan a amortizar puestos de trabajo. Entonces, quiero decir, esa es un poco la derivada que puede existir. Esto es como la primera consecuencia fácil, ¿no?, que se nos ocurre. Luego, nuestras empresas siempre tienen capacidad de reacción y de ser cada vez más eficientes, pero claro, cuando te ponen un arancel directo sobre tu producto, eso va al precio final. Es verdad lo que tú has dicho, que Trump todavía no sabemos muy bien cómo va a actuar. Estamos, gracias a Dios, en la Unión Europea, y eso hace que nuestra capacidad de negociación pues sea mayor. Ellos también importan muchos productos europeos. Europa puede de alguna manera reaccionar a esa imposición de aranceles de Estados Unidos, y también incrementa los aranceles con ellos. Entonces yo creo que entraríamos en una situación que podría provocar un elemento inflacionario en el mercado, que eso también es importante, y eso también puede revertir en el consumidor final, porque claro, si suben los precios debido a los aranceles, al final eso repercute en el mercado final, en el producto final de consumo. Entonces yo creo que al final se llegarán a acuerdos bilaterales. Trump está hablando de que se acabó la multilateralidad que apoyaba a su predecesor. Entonces, bueno, seguramente empiece a llegar a acuerdos bilaterales con la Unión Europea, con China, con India, con los famosos BRICS, en los que nos introducía, yo no sé si de forma a propósito o por desconocimiento, pero bueno, estamos ante un nuevo paradigma. Este señor nos pone ante un nuevo paradigma que yo creo que también tendrá sus oportunidades, también tendrá sus oportunidades para nuestras empresas y para nuestra economía, pero tenemos que esperar. Yo creo que hay que ser muy cautos con esta situación. Y hablando también de un tema más o menos de actualidad, también que trasciende de Zamora, ¿no?, pero afecta a nuestros agricultores y ganaderos, que están muy preocupados, que es Mercosur. Y hablando de las oportunidades, Mercosur, ¿cómo lo ves? Bueno, si nos lo puedes explicar un poquito. Sí, bueno, a ver... Lo primero, pero sí. Luego, ¿cómo lo ves? ¿Oportunidad? Bueno. ¿O agravio? Ya, bueno. Pues a ver, es que hay que enlazarlo con lo que estamos hablando. Europa tradicionalmente se ha marcado por el ultraliberalismo económico. Yo creo que ha sido un acierto, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y con toda la tradición económica, sobre todo después de la recuperación de Alemania, y que ha sido el verdadero motor de la Unión Europea. Pero ante la situación que nos plantea ahora del incremento de aranceles, tanto Estados Unidos como lo que está viniendo desde China y desde la otra zona del globo, pues Europa tiene que reaccionar. Entonces, bueno, ahora mismo la situación de Mercosur es la zona, vamos a llamarla homóloga a la Unión Europea, en la zona de América, sobre todo con más peso de América del Sur, ¿de acuerdo? Esos países, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo con ellos de eliminación de ciertos aranceles que había, sobre todo en productos agroalimentarios, que puede afectar a que se sientan desprotegidos los agricultores y ganaderos españoles, europeos, españoles y zamoranos, por supuesto. Estamos en ese escenario, seguimos con el liberalismo europeo, que seguramente pues nuestros dirigentes, si entramos en ese escenario de aranceles, pues tengan que revisar.
Bueno, yo creo que la competencia, pues como se suele decir, es buena, pero eso puede hacer que nuestras empresas tengan que intentar ser más eficientes, ser más rentables y ser competitivas con el producto que viene de esas zonas. Entonces, bueno, yo creo que esa competencia nos tiene que hacer mejores, y el liberalismo de la Unión Europea es una política que se ha llevado a cabo durante estos últimos años y que yo creo que ha supuesto un gran crecimiento, sobre todo para las zonas, pues, mercados emergentes que han podido poner sus productos fuera de una manera razonable, pero seguramente tenga que cambiar ese paradigma. Entonces entramos en un nuevo escenario, Eloy, completamente diferente. Las reglas están cambiando. Esa es la historia. Y lo que yo, lo que pienso es que entramos en un debate con este tema de, como has comentado, de un liberalismo, por ejemplo, con Mercosur, ¿no? En el cual tenemos que competir, ¿no? Pero para competir, una competición tienes que estar preparado, porque si no, no vas a ganar la competición, eso está claro, ¿no? Nos puede hacer más fuertes. Digamos, por poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, Nadal no hubiera sido Nadal si no hubiera estado Federer y Djokovic, ¿no? Esa competencia hizo que tuviéramos un tiempo de los mejores jugadores de tenis, ¿no?, del mundo. Pues esto es lo mismo, las empresas compiten entre ellas y puede ser positivo. Pero si no estamos bien preparados, si tenemos capacidad de competir, lo que nos va a pasar es que nos quedemos atrás. Entonces tenemos dos soluciones: o nos ponemos las pilas y nos formamos y mejoramos, o nos protegemos. Efectivamente. Y claro, yo lo que leo por ahí, ese miedo, ¿no?, de muchos agricultores, ganaderos, sobre todo ese sector, porque que esto afecta a todos los sectores, por ejemplo el sector del automóvil, sí, puede afectar perfectamente, etcétera, es que tienen ese miedo. Quizá a lo mejor porque, no sé, te pregunto, ¿crees que el tejido empresarial no está preparado para competir en España? ¿Crees que a lo mejor tienen ese miedo y entonces están un poco llamando a la puerta de las administraciones públicas, de los gobernantes, diciendo, por favor, protéjannos, ¿no? Que a lo mejor vienen otros competidores de fuera o a lo mejor simplemente es ese miedo o esa falta de reivindicación y que tenemos. Yo creo que nuestras empresas han demostrado capacidad de reacción, de adaptación, de resiliencia, de saber estar en cada momento. Y bueno, a ver, lo fácil es pedir lo que están pidiendo, que es que nos sigamos protegiendo, pero yo no creo que sea una falta de capacidad. Creo que nuestras empresas están preparadas y yo creo que lo han demostrado. Cada vez que salimos al exterior con los productos zamoranos, las exportaciones de Zamora tienen un peso importante. Tenemos una diferencia entre exportaciones e importaciones de más del 20%, es decir, exportamos muchísimo más que importamos en Zamora. Eso es importante. Muchas de nuestras empresas ha sido su vía de escape en los últimos años por la situación que ha habido de la pandemia. Entonces, eso lo hemos aprendido y somos capaces, lo que en los años 80 y 90 era prácticamente impensable, yo creo que ahora ya cualquier empresa tiene capacidad para vender fuera y ser competitivos. O sea que yo creo que tenemos que estar preparados y lo estamos, de hecho. Ha quedado claro y me ha venido muy bien tu explicación porque te comentaba, en la Diputación Provincial de Zamora habrá pleno, ¿no? Y estábamos pensando hacer una moción conjunta, todos los partidos, intentando llegar a un consenso con Izquierda Unida, con el Partido Popular, con todos, para tener una posición sobre este tema de Mercosur. Y a mí me ha venido de verdad muy bien escucharte porque ahora podré introducir, digamos, sí, mi idea de una manera más coherente, desde un punto de vista, pues habiendo escuchado a un economista, que es lo que hay que hacer, porque muchos lo que pasa es que no escuchan, y eso también es un problema, que es lo que hablábamos antes. Solo por pertenecer, ¿no?, a un espectro ideológico, pues ya me posiciono en un lado o en otro. Y oye, mira, escuchando que hay un tejido empresarial y hay que ser valientes, yo siempre abogo por ese mensaje, que Zamora puede, que tenemos empresas que pueden, que tenemos un producto que vale, que podemos competir, que siempre que vamos fuera
A mí me pasó una cosa muy, muy interesante. Estaba en Estados Unidos y pedí un vino en un bar y era de Zamora. Ah, fíjate, qué bien. De Tierra del Vino. Te sentirías orgulloso, claro. Sin decir quiero un vino de tal sitio. Me sirvieron uno de allí, de aquí, de Zamora. Y me quedé con una cara. Esto era en el estado de Nueva York. Dije, bueno, qué bien. Una cosa. Pues yo creo que hay que tener orgullo de eso. Claro. Y tenemos que animar a la gente. Y eso también los representantes políticos estamos para dar esos mensajes positivos y no siempre tener un mensaje victimista y tan desastrosos, ¿no? de nuestra provincia. Y ahora sí quería comentarte, pero también por encima, el tema de los presupuestos de Zamora en el ayuntamiento, un poco las cuentas como están, ¿no? La carga fiscal, y te voy a hacer un ejercicio dentro de tu profesión, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué opinas? Te lo comenté un poco antes. Yo sé que una administración pública no es una empresa. Hasta ahí estamos de acuerdo, porque las empresas intentan ganar un beneficio económico y una administración pública no tiene por qué ganar un beneficio. El beneficio lo reciben los ciudadanos, ¿no? Con sus servicios públicos que se les ofrecen. Pero si tú tuvieras que dar un consejo o un diagnóstico a una empresa que te trajera estos datos, que te voy a decir, un presupuesto, te voy a hablar en porcentajes, ¿vale? Que en el capítulo 1, que es personal, ocupa el 33% del presupuesto. En gastos corrientes estamos en un 50%. Eso suma 83, ¿no? Suma 83. Gastos corrientes hablamos, mantenimiento en general de la ciudad, ¿no? El contrato de residuos, basuras, es decir, hay mucho dinero ahí también y es importante. Autobuses, por ejemplo, urbanos, todo eso va a capítulo 2, ¿no? Luego nos vamos al capítulo 4 y 7, que son transferencias de capital. En el 7 y el 4 estamos hablando de subvenciones, ¿vale? Y en ese tenemos un porcentaje del, si no quiero equivocarme, el 9%, ¿vale? Y nos queda entre un 6 y un 7% de inversión para invertir. Si esto fuera una empresa, ¿vale? ¿Qué le recomendarías? Le dirías, ajusta aquí, vas bien, vas mal, tendrías que... O directamente vete al concurso de acreedores, que esto no hay que lo salve. No, concurso, sé. El ayuntamiento no está en concurso, ¿eh? No. Tienen un remanente. Ahora, claro, vamos a hablar de una cosa. Yo he hablado del presupuesto, porque no queremos hacer trampas. Pero hay un remanente de tesorería importante. Sí, sí. Es decir, para que lo entendamos, en el banco hay mucho dinero, ¿vale? Hay mucho dinero ahí. Quiero decir, el presupuesto... Y en la Diputación también, ¿eh? Y en la Diputación más todavía. Más. Creo que 100 millones de euros. Sí. La Diputación tiene un porcentaje menor de personal, de gasto corriente, que creo es el 33, y este año llega al 20% en inversión. A ver, es que Eloy, sí, es que la pregunta es genial, pero claro, es que son espectros completamente distintos. A mí si me viene una empresa y me dice que su ratio de personal le ocupa un 33%, pues depende del sector en el que opere, depende de tantas situaciones, y que solamente su margen o su posible remanente esté en torno a un 6% y que eso sea lo que va a poder dedicar a reinvertir y que esa inversión es la que le va a mantener en el mercado, y bueno, pues seguramente esos ratios en un ámbito privado no se sujetan, desde luego que no. Pero claro, es que estamos en un ayuntamiento. Entonces, como estamos en un ayuntamiento, pues yo creo que lo que tenemos que pedirle a nuestros políticos es que sean prudentes, que sean responsables, que traten bien nuestro dinero. Yo creo que Izquierda Unida eso lo ha mantenido durante estos años, y lo digo abiertamente. Creo que ha sido muy responsable con el gasto y muy prudente,
y que ha hecho cosas importantes en el ayuntamiento, sobre todo a nivel de revisión de gastos, de contratos. Yo creo que han hecho un trabajo importante. Seguramente lo que yo ponga en el otro lado de la moneda, en el debe, como se suele decir, sería seguramente ese exceso de tesorería. Yo creo que como no estamos en una empresa, eso debería de revertir en los ciudadanos. Y bueno, igual que en una comunidad de vecinos, cuando hay un exceso de tesorería, le decimos al administrador, oye, pues bájanos las cuotas, o oye, vamos a cambiar el ascensor y así, o vamos a cambiar la cubierta y no hay goteras, pues seguramente sea lo que yo ponga en el otro lado de la moneda. Pero bueno, los presupuestos siempre tienen un tinte político, ¿no? Eso es cierto, y ellos elaboran unos presupuestos que consideran que han sido prudentes y que intentan mantener la ciudad en una situación sostenible. Yo creo que es momento de que se invierta en nuestra ciudad. Entonces yo seguramente intentaría las áreas de mejora, ¿no? Sin entrar a criticar esos presupuestos. Yo creo que tenemos una capacidad de inversión importante en la ciudad y que eso, siendo responsables y tratando bien el dinero, se puede mejorar nuestra ciudad y ponerla en la órbita, ¿no? Pero creo que desde el Ayuntamiento, desde la Junta y desde la Diputación, y tenemos proyectos muy bonitos que están en marcha, que pueden suponer un paso adelante. Está el tema del mercado de abastos, el Museo de Semana Santa, no sé, cosas bonitas que seguramente el Museo de Semana Santa hubiera sido una piedra de toque. Yo ahí, y aquí entro, siempre es un tema muy personal, yo creo que el Museo de Semana Santa podría haber sido un referente a nivel nacional para nuestra ciudad, como ha sido el Guggenheim en Bilbao. La gente va al Guggenheim a Bilbao a ver el museo. Si es que hay mucha gente que ni entra al museo, sí, y va por ver y hacerse allí una foto. Pues quizás estamos perdiendo una oportunidad de haber hecho algo, sí, algo espectacular, y que la gente viniera en abril, en mayo, en octubre a ver nuestro museo. Pero bueno, es una opinión, esto sí que es muy personal, es muy personal. En esto yo coincido contigo, Raúl. Creo que nos falta, igual que como es la ciudadanía de Zamora, que hemos dicho, ¿no?, como somos las personas, a veces muy conservadoras, ¿no? Hablo en lo económico, ¿eh? Creo que el equipo de gobierno estos años, ahora ya van al tercer mandato, creo que ha pecado de eso. Aunque sea Izquierda Unida, como has dicho, su política económica ha sido muy conservadora, en realidad. No han sido, bajo mi punto de vista, esto también es mi opinión, valientes, se han arriesgado ese exceso de tesorería para revertirlo un poco en nuestras calles, en proyectos importantes y mirar más arriba, ¿no? Siempre estamos un poco acomplejados. Nos pasa con el Museo de Baltasar Lobo, por ejemplo, ¿no? Museo Baltasar Lobo. El Museo Baltasar Lobo, ahora cuando la comisaría de policía se vaya al Banco de España, bueno, luego también lo de la prudencia en el dinero público es otro tema, porque yo creo que no se juega igual a las cartas cuando apostamos dinero que cuando apostamos botones, ¿no? Como jugamos en casa, ¿no? Y eso sí se traslada a la gestión pública en muchos casos, porque cuando se pierden dineros en estos contratos y en estas obras, a veces se licitan de una manera un poco a la baja, no sé, creo que seríamos mucho más prudentes si el dinero fuera lo que hablamos, si se gestionara como si fuera una empresa. Sería la gente, el responsable tendría mucha más prudencia y le dolería muchísimo más perder por el camino como todo el dineral que hemos perdido, por ejemplo, en el edificio del Banco de España, porque ha sido un dineral lo que ha perdido Zamora ahí. Pero volviendo al tema inicial, no pensamos en grande, estamos acomplejados. Había un proyecto de Rafael Moneo, un gran arquitecto reconocido en toda España, que lo puso sobre la mesa casi sin cobrar. O sea, el hombre dijo, mira, ahí os lo doy, para hacer en el castillo ese Museo de Baltasar Lobo. Era un proyecto
que bueno, tú lo ves y dices, ¡guau! Esto no parece Zamora, o sea, parece algo de otra ciudad, ¿no? No somos valientes. La respuesta del equipo de gobierno es mucho dinero, a ver si vamos a arriesgar demasiado, tenemos ese edificio, mejor ya tenemos un proyectito pequeño. Creo que nos ha faltado un poco eso en estos años. Pero bueno, ojalá entremos, ¿no? A intentar convencer a este equipo de gobierno a que hay que ser un poco más valientes, invertir, que hay dinero en el remanente y que no tenemos por qué estar acomplejados y pensar en grande. Pensar en grande y soñar es gratis, así que eso no nos va a costar. Luego, si el proyecto queda en el camino, pues bueno, que no sea porque no lo hayamos intentado, pero da pena cuando viajas a otras ciudades de nuestro entorno y ves cómo avanzan, cómo van mejorando año tras año, y Zamora, bajo mi punto de vista, yo que me gusta salir y puedo compararla a lo mejor con Salamanca, pero puedo compararla como hace poco que he estado en Astorga, y dices, ojo, Zamora está... los barrios, ¿no? Parece que esa humanización ahora que estamos hablando, y los barrios nos humanizan también, y yo creo que habría que haber sido más ambiciosos en eso, en invertir. Esa es, luego, es mi opinión, desde luego. Y luego hay una cosa que has comentado, un administrador en una comunidad de vecinos. ¿Bajamos las cuotas si tenemos dinero? Bueno, pues yo reprocho que en este mandato, no, en el mandato anterior, hayamos subido los impuestos. Con este remanente, yo siempre lo dije, si tienes remanente, haz modificaciones de crédito en las que haga falta, tira de remanente, pero no subas impuestos a la ciudadanía, no es necesario, no está la situación económica del ayuntamiento para subirle impuestos a la gente. Pues nos han subido el IBI y nos han subido la tasa de basuras, diciendo que no la iban a subir. Ahora la van a tener que volver a subir, porque nos viene el tasazo del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que están pecando de exceso de prudencia. Es mi opinión. Bueno, es mi opinión. A ver, yo no quiero significarme, pero sí que creo que hay una gestión, no voy a decir impecable porque no sé si es la palabra, pero quiero decir una gestión muy responsable de los presupuestos en estos últimos años, muy responsable. Y yo siempre lo digo, y en todos los foros que puedo lo digo, que seguramente el debe está en la falta de inversiones o en la prudencia también en las inversiones. Entonces, bueno, como todas las gestiones, hay puntos positivos y negativos, pero bueno, yo creo que nuestra ciudad está en una posición de tesorería buena para poder abordar ciertas cosas, seguramente sí. Sí, el control sobre los contratos, nosotros siempre hemos visto que se hace una buena labor por parte del equipo de gobierno, y eso no lo vamos a negar. Y creo que han dado un ejemplo de no sé, de valentía enfrentándose a determinadas situaciones. Creo que eso... En ciertos servicios, sí. a ciertas personas, creo que eso hay que ponerlo en valor, y eso hay que ser valiente para hacerlo, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, y ya digo que no me quiero significar, porque creo que nosotros, lo repito mucho, porque mi trabajo no es significarme. Efectivamente, yo como te he comentado, nosotros no somos de un equipo de fútbol, hinchas de un equipo de fútbol, vemos las cosas buenas, vemos las cosas malas, claro. Y al equipo de gobierno muchas veces hemos apoyado y hemos votado a favor en ciertos momentos, otras cosas pues las hemos votado en contra, pues porque creemos, por ejemplo, esa subida de impuestos pues no la creímos suficientemente justificada. Eso es democracia, y creo que eso es ejemplo de lo que debe de ser, sobre todo un ayuntamiento, o sea que creo que es muy positivo eso. Y que estemos a disposición de intentar pues sacar a Zamora adelante, que es lo que a nosotros nos importa. Ese es el bien. Bueno, ahora para finalizar, el tema importante que veníamos a hablar, que lo hemos ido dejando para el final. La fiscalidad diferenciada. Bueno, Europa, creo que fue hace 4 años, 2021 puede ser, ¿no? Sí, finales del 21 puede ser. Finales del 21, sí. Con una directiva europea, lo voy a resumir, nos dice, Zamora puede entrar dentro de un territorio diferenciado para que haya una carga impositiva diferente, una bonificación, si no me equivoco, en las cuotas de la seguridad social de los trabajadores que pagan las empresas aquí.
no sé si la reducción era más o menos del 10%, en aquel momento me lo estudié mucho, Sí, sí. porque nos pusimos manos a la obra y organizamos una manifestación en Zamora. Y además me encargué yo personalmente de hacer el manifiesto ese. Estuvimos muchos entes implicados, Cámara de Comercio, COE, Diputación, representantes del Ayuntamiento. Creo que toda la sociedad se volcó y creo que, o por lo menos yo nací en el 91, no sé si antes hubo alguna manifestación tan potente, pero yo nunca vi Zamora tan llena de gente como aquel día, ¿eh? Yo, en mi recuerdo. Se abarrotó la calle, se leyó el manifiesto y parecía que, oye, que aquello tomaba fuerza. Llegó a Castilla y León, algún representante en Castilla y León se cogió la bandera y se la puso en la espalda y parecía que todo tiraba. A nosotros, sinceramente, nos da igual quién se apunte el tanto, el caso es que lleguemos, ¿no? Pero pasan los años, pasa el tiempo y nada de nada, ¿no? Esa fiscalidad diferenciada, lo primero, el gobierno de España creo que tiene que elaborar una especie de mapa, ¿no? Presentarlo a Europa y no se pone a ello. El por qué, me supongo que está muy ocupado con todo esto, claro, con sus socios en otros territorios. Y para mí es una pena. Y ahora que tenemos a Raúl, quiero que él nos dé su opinión, que nos lo explique si quiere un poquito más de una manera más economista, como él, que es economista, y es que él ha defendido esto de la fiscalidad diferenciada allá donde va, en cualquier foro, siempre defiende esta fiscalidad diferenciada, os va a explicar lo que es exactamente, y es algo que lo que hemos dicho desde el principio, esto no va ni de izquierdas, ni de derechas, ni de arriba, de abajo, esto va de coherencia, siendo objetivos con los datos que tenemos en esta provincia, ¿no? Claro, claro. Así que te cedo la palabra, bueno, y después a ver, le hacéis las preguntas que sea a Raúl sobre este tema y muchos más. A ver, a mí este tema me apasiona y llevo mucho tiempo analizándolo y teniendo datos y en todos los foros que puedo, efectivamente, para mí es mi caballo de batalla. A veces hasta resulta un poco pesado y digo yo, madre mía, si es que estoy siempre diciendo lo mismo, pero no me voy a cansar de decirlo. Bueno, siguiendo por hacer una broma, seguramente nuestro presidente vaya a hacer una zona diferenciada en Waterloo, ¿sabes? Igual está pensando en hacerla allí y no aquí, pero bueno, en fin. Bueno, la fiscalidad diferenciada está claro lo que es utilizar las herramientas fiscales para hacer más atractiva una zona geográfica que esté deprimida por la población, es decir, que tenga una subactividad o un nivel de empleo muy bajo o que su población esté cayendo de una manera significativa. Efectivamente, desde el 2021, con ese punto de inflexión que hubo, esto empezó a tomar un poco de cuerpo, pero había algo importante que era un ratio que no cumplíamos en Zamora, que era la densidad de población por kilómetro cuadrado. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, así, con grandes números, nuestra provincia, que hemos roto un poco ese punto de caída tan importante que había en los últimos años, pero estaremos en torno a entre 166.000 habitantes aproximadamente en nuestra provincia, y nuestra extensión geográfica creo que son 10.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, o 12.500, ahora se me va el dato, creo que 10.516 aproximadamente. Eso nos da un ratio de densidad poblacional de 15,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad. Bien. Ese ratio, para considerar nuestra zona como escasamente poblada, debía de estar en el 12,5. Si hacemos una simple extrapolación, para que nuestra provincia cumpliera con ese ratio, tendríamos que estar en 135.000 habitantes, ¿vale? No sé si os he liado mucho con estos datos. Quiere decir que para cumplir el ratio del 12,5, nuestra provincia tendría que estar con 35.000 habitantes menos aproximadamente, o 30.000 de los que tenemos ahora. Solamente la pregunta que a mí se me ocurre y que digo siempre, ¿dónde estaría nuestra provincia con 30.000 habitantes menos de los que tenemos ahora? ¿Dónde estamos ahora y dónde estaríamos con 30.000 habitantes menos? Bueno,
Parece que ese ratio, que era un ratio muy objetivo que estaba utilizando la Unión Europea y que la directiva le invitaba a los Estados miembros a que legislaran en función de ese ratio, parece que se ha relajado y que ya ese marco jurídico lo tenemos, ¿vale? Es decir, que ahora sí que nuestro gobierno no tiene ninguna excusa para que nuestra provincia sea catalogada como zona escasamente poblada y que pueda empezar digamos, a implantar este tipo de fiscalidad. La fiscalidad diferenciada la tenemos que contemplar desde un ámbito global, es decir, hay muchos campos de actuación. Es verdad que se están extralimitando a las cotizaciones, pero hay bonificaciones en el impuesto sobre sociedades, muy importante, bonificaciones en la seguridad social, ayudas al empleo directo, subvenciones. Es decir, tenemos que verlo, la fiscalidad diferenciada, no solamente hablando de impuestos o de cotizaciones, tenemos que verlo de una manera más amplia. Y otra cosa muy importante, tiene que ser una estrategia global, es decir, yo creo que ahí sí que tocamos varios temas que yo creo que son importantes y lo voy a hacer a modo de resumen, que no quiero ser muy pesado. Es muy importante la tecnología entendida como una commodity más en nuestra sociedad. Cuando me refiero a una commodity es tener hoy en día internet o un teléfono móvil o acceso a las tecnologías es tan importante como que tengamos la luz aquí o que tengamos el agua. Es así. Parece mentira, pero hemos llegado a esa situación en nuestra sociedad. Nuestras empresas no se pueden implantar en Galende o en la zona de Sayago si no tienen banda ancha, si no tienen acceso a internet. Yo todavía tengo que ir a mi pueblo, que ahí está mi padre y lo sabe, y subirme al campanario para tener cobertura y hablar por teléfono. Eso no puede ser. La tecnología es el primer punto que tenemos que desarrollar y exigir. Segundo, las infraestructuras. Es cierto que nuestra provincia, si vamos 20 años atrás, estamos en una situación absolutamente mejor. Nos llegan autovías por todos los sitios, solo nos falta la línea Portugal, ha mejorado mucho el AVE, pero tenemos que seguir exigiendo que las infraestructuras no nos pueden dejar a un lado. Tercera, muy importante, los servicios, y aquí también me paro, porque también tenemos que exigir que la sanidad y la educación son intocables en esas zonas. Una familia, si se quiere vivir en Sanabria o en Sayago, no puede tener que coger el coche y tener que desplazar 60 kilómetros para ir al médico. No puede coger a sus niñitos y tener que coger un autobús y desplazarse no sé cuántos kilómetros para que vayan al colegio. No puede ser, tenemos que exigirlo. Tercera pata del asunto. Cuarta, la vivienda, otro tema que está en boca de todos. Tenemos que tener soluciones habitacionales, como decían en ese momento, soluciones para que la gente pueda vivir y tenga su proyecto de vida. Y quinta pata, la fiscalidad. Tenemos que tener incentivos para que nuestras empresas se queden en Zamora. Ya no estoy diciendo que atraigamos empresas, estoy diciendo que sigamos siendo atractivos para que las empresas se queden en Zamora y sigan generando empleo, ¿de acuerdo? Y ya, desde luego, esa fiscalidad, si fuera superior, atraeríamos poco, ¿de acuerdo? Estamos en un escenario, y córtame, porque yo me pongo a hablar de esto, y, estamos en un escenario que le comentaba a Antonio, ¿verdad?, que el centralismo nos centrifuga, o sea, Valladolid y Madrid se lo llevan todo. Hay un marco jurídico que hemos dicho, como hemos hablado, el artículo 107.3 del marco, digamos, del texto fundacional de la Unión Europea, permite crear zonas que se favorezcan fiscalmente, regiones, habla de regiones que se favorezcan para de alguna manera mantener empleo y mantener actividad, habla de subactividad, zonas de subempleo y subactividad. Tenemos ese marco jurídico, tenemos antecedentes en nuestro país, que es que eso es lo que yo me canso a decir, sí. que es que los puedo decir uno por uno. Tenemos la Hacienda Foral del País Vasco, de Navarra, fruto de la transición y de los acuerdos que hubo
en la transición, que desde luego eran otros momentos y hubo que de alguna manera aglutinar esas culturas o esas formas de entender lo que era la nación. Tenemos la zona de exclusividad canaria, precisamente para paliar digamos, la zona geográfica y la periferia geográfica que tiene la comunidad canaria. Zona de exclusividad canaria que tiene impuestos indirectos, como son el IGIC, no tienen IVA, tienen el impuesto general indirecto canario, mucho más barato que nuestro IVA, es el homólogo a nuestro IVA. Tienen la zona de exclusividad canaria, zona de inversión que le permite a las empresas, atención, el 90% de los beneficios que se generan en las zonas canarias las empresas, si lo reinvierten en Canarias, está bonificado, no pagan impuestos, es decir, una empresa gana 10, pues si el 90% de lo que ha generado en Canarias solo tributa el 10%, o sea, por 10, el 10%, el impuesto sobre sociedades. Es decir, que tenemos ejemplos, o sea, tenemos ejemplos en nuestra propia nación. Están las zonas, las comunidades, o sea, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen su fiscalidad también propia, con un impuesto indirecto también propio. Eso ha atendido a situaciones y digamos, circunstancias especiales que han intentado favorecer esas zonas, porque eran zonas con su actividad y zonas con problemas de empleo. No estamos en Zamora en esa situación, sino que venga Dios y lo vea. Desde luego que sí. Entonces, es que esa es la circunstancia. Entonces, ante eso, pues tenemos que levantar la mano. Si no la levantamos, es que no estamos siendo responsables con lo que realmente debemos hacer. Y si queremos que nuestra provincia, querida provincia, sea atractiva para nuestros jóvenes y que tengan proyecto de vida en Zamora, necesitamos empresas que se queden en Zamora y, como decía al principio, tenemos que ponerle el camino de plata para que se queden. O sea que un poco, en fin, hay muchas derivadas. Podría hablaros, tampoco quiero cansaros, ¿no?, de cómo se podría aplicar en el impuesto sobre sociedades o en las cotizaciones, o la repercusión que ha tenido estas medidas en Soria, en Teruel, que son positivas, pero es que hay muchísimo margen, muchísimo recorrido. Y nuestros políticos hablan, no, es que no puede haber dumping fiscal, ese concepto que es hacernos la competencia entre zonas, pero no hay dumping fiscal entre Madrid, Barcelona, Andalucía, si cada comunidad está legislando los impuestos que tiene transferidos. Entonces, quiero decir que no hay explicación o argumento que pueda tirar para atrás la situación de emergencia que tiene nuestra provincia, y tenemos todos que luchar por ella. Y esto efectivamente es transversal, esto no va de tintes políticos, y nos tenemos que alinear empresa, organizaciones, empleados, trabajadores, todos, partidos políticos, alinearnos en este sentido. Lo ha dejado clarísimo, ¿no? Hemos entendido entonces lo que es esto de la fiscalidad diferenciada. Nosotros siempre hemos tenido mucho compromiso con esto, creo que lo hemos llevado en mociones, lo hemos apoyado todos los partidos lo han hecho, en Zamora al menos, los representantes de esos partidos en Zamora al menos. Otra cosa es cuando ya de aquí se marchan a Madrid, se van a otros sitios y ya defienden otras cosas, pero es cierto que en las administraciones públicas locales sí se ha defendido. Pues nos gustaría que fueran un poco más valientes, a lo mejor en otros foros, ¿no?, como puede ser el Congreso de los Diputados, ¿no?, donde tenemos representantes de Zamora, pues que lo peleen, que lo luchen. Y nada, a lo mejor Zamora sí tiene que también empezar a ponerse las pilas e intentar, pues, volver a sacar a la gente a la calle. Eso, hay que sacar a la gente. Y sacar a la gente a la calle, como lo hicimos la otra vez. Y creo que va a ser la única manera que nos oigan, que vean que la gente, pues, salimos y romper también un poco esa dinámica del zamorano, ¿no?, que se resigna y no lucha. Pues en esto creo que llegamos a un punto, lo que acabas de comentar, Raúl, de emergencia total. Creo que si no ponemos ahora mismo remedio, estamos en ese punto de inflexión de ir hacia más abajo o reflotar, al menos mantener lo que dices, que las empresas que están ahora mismo mantengan y puedan crecer ellas mismas. Entonces,
o nos ponemos las pilas todos los zamoranos, o si no, creo que nadie va a venir aquí a salvarnos, porque hay pues otro tipo de intereses a nivel nacional, como lo podemos ver todos los días cuando ponemos el telediario, que otros se hacen oír de otra manera y nosotros tenemos que hacernos oír a la nuestra. Así que voy a despedir ya lo que es la tertulia, ¿vale? el coloquio, pero nos vamos a quedar luego un ratito, si queréis, haciéndole preguntas a Raúl. Y muchas gracias por haber venido a la Diana. El próximo mes volveremos, no sabemos todavía cuál va a ser el invitado o la invitada, pero agradezco mucho que toda la gente pueda participar y, como hemos dicho, como es un espacio abierto, ahora vamos a una rueda una rueda de preguntas por parte de todos vosotros. Si queréis participar, hacer alguna pregunta a Raúl, a mí o a quien sea. Bueno, podéis preguntar lo que queráis. Yo reitero mi agradecimiento por la invitación y es un placer compartir con los zamoranos estos datos, estas inquietudes que tenemos todos y que yo creo que es bueno que las pongamos en común y que de alguna manera hagamos fuerza. Muchas gracias.